Cristo, amém? Bueno, primeramente quiero dar las gracias a todos los que habéis estado ayer, los que habéis trabajado. Sé que llevas un cansancio añadido, ¿no? De ayer, de hoy, 1 hora menos de sueño esa noche. Seguramente que muchos se han liado con el cambio de hora, pero quiero agradecerlos porque ha sido un final de semana, está siendo un fin de semana muy intenso, y los hermanos han estado, y muchas gracias a los que pudieron venir ayer y comparecer, y juntos hemos celebrado al Señor el comienzo de una nueva fase en nuestra amada iglesia. Pero hoy seguimos alabando al Señor, porque Él está aquí. Es lo más importante, es que Él está aquí. Y quiero saludarlo, dar la bienvenida a todos, y claro, dar también un par de avisos. Acordaos que seguimos con nuestros estudios en jueves, el tema El Salmo de mi vida. El próximo jueves me toca a mí. Ya estamos llegando al final de esa serie de estudios bíblicos, y han sido de mucha bendición esos meses que hemos estado estudiando, escuchando más sobre el libro de los Salmos. Entonces jueves aún estaremos con ese tema, pero ya en ese mismo mes ya cambiaremos para otro tema que vamos a revelar más tarde. Muy importante, el próximo sábado, está en la pantalla, a pedir a Stefan, hay encuentro, reunión de las mujeres, sábado a las 6, ¿no? Expone mi esposa Michelle, que está ahí, ¿no? Un tiempo muy bueno, un tiempo de charlar, de orar, un tiempo de merendar junto. Las mujeres tienen el tema Ruth y Noemí. Estarán estudiando las mujeres Ruth y Noemí, ¿vale? Café con ellas. Ahora han puesto un nuevo tema, ¿no? Un nuevo nombre, la reunión de mujeres, Café con ellas, llamadas para pertenecer, ¿vale? Entonces el próximo sábado las mujeres están ahí con ese encuentro. A nosotros hombres nos toca cuidar a los niños, ¿no? Para que las mujeres estén tranquilitas aquí y puedan disfrutar de su tiempo. Habiendo dicho eso, esse momento ya en espíritu de culto, ansiosos por aquello que el Señor va a hablar hoy, yo os invito a, en espíritu de oración, escuchar el preludio musical. Llegaste tú.
Señor, en esta mañana queremos declarar juntamente como congregación que no hay nada mejor que ti, Señor. Si subimos al alto de la montaña, ahí tú estás. Si bajamos a la profundidad de los mares, ahí tú estás. En los desiertos y valles, ahí te encontraremos. Si estamos en lugares altos, ahí tú estás presente. En los días buenos, estás al lado nuestro. En los días malos, igualmente, Señor, te encontramos, Señor. Y en esta mañana, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo aquí en Carlé, queremos alabarte. Porque independiente de quem esté o de quem não esté, a certeza tenemos, tú estás aquí. Y no hay nada mejor, no hay nada más importante que hacer que alabarte a ti, Señor, con nuestra vida, con nuestros corazones, con nuestras voces, Padre. Paseia en medio nuestro en esta mañana, Señor. Habla nuestros corazones. Nuestras vidas son tuyas, esa iglesia es tuya. Hace 60 y 30 años esa iglesia es tuya, Señor. Manifiesta tu poder y tu presencia. Lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quero empezar leyendo el Salmo de número 133. Un salmo muy conocido, un salmo pequeñito, que ya nos prepara para el tiempo de alabanza que tendremos enseguida, y que habla sobre la comunión, sobre la armonía que hay entre los hermanos. Dice así el salmo de número 133, estoy con la Reina Valera 60, que es la más conocida por todos. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En esta mañana esperamos las bendiciones del Señor, de una forma de que demostramos nuestra armonía, nuestra comunión. ¿Sabe cómo es? Cuando alabamos juntos al Señor. Así que te invito a ponerte de pie en ese momento. El equipo de alabanza nos estará conduciendo en ese momento especial. Buenos días, pues vamos a empezar cantando al Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús.
seguimos cantando. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad. Señor, te seguimos alabando y te seguimos glorificando a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por estos momentos, Señor, por este lugar, Señor. Gracias porque podemos estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí en medio de tu pueblo, Señor. Y te alabamos, Señor, te bendecimos. Te queremos dar toda la gloria y la honra a ti, Señor. Y en esta mañana te cantamos a ti, Señor. Y queremos presentarte, Señor, este culto, Señor, para que tú lo dirijas, Señor, y que todo lo que se haga en esta mañana sea para honrarte a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú dirijas también la palabra, Señor, que el pastor Julio Díaz, Señor, nos pueda compartir, Señor, las palabras que tú has puesto en su corazón, Señor, para esta mañana, Señor, para tu iglesia en Carles, Señor. Te alabamos y te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, bajaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera
fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo que brama por agua en un desierto, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu Y ahora pasamos los diezmos y las ofrendas mientras cantamos este último cántico que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. Amado Padre Celestial, te damos gracias hoy, Señor, porque siempre tú nos buscas, Señor. Gracias por habernos buscado, por haber tocado nuestro corazón, Señor, porque solo tú lo puedes hacer, Señor. Bendito seas, Padre Celestial, bendito seas. Hoy recibe esta ofrenda, amado Padre, con dolor grato, Señor, que de corazón te la damos, Señor. Bendice todas estas ofrendas y abrízanos, Señor, y que no nos falte el alimento de nuestros cansados. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amém. Podéis sentar. Que oração mais linda. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Bueno, y ahora hablando de oración, vamos a orar por nuestros niños. Voy a pedir que pase adelante los niños que ya van a salir para el culto infantil. A ver, todos los niños, pasa adelante, adelante, vamos a orar por vosotros. Y ya después a la salita. ¿Quién toca hoy la tita Michelle? ¿Hoy? Claro, hoy me han dicho que celebrarán los cumpleañeros de esos 3 primeros meses del año, o sea,
que hoy hay fiesta, ¿no? A ver, ¿alguien ha cumplido, Mark ha cumplido ahora en febrero, ¿no? ¿O marzo? Febrero, ¿cuántos años? 11 años. ¿Alguien más ha cumplido? ¿Alguien más ha cumplido en ese primer mes, no? Entonces vamos a todos celebrar el cumple de Mark, ¿no? Ah, vale. Así que vamos a orar. ¿Puedes orar, Tita Michelle? Vamos a orar, cerramos los ojitos, juntamos las manitas y oramos. Padre, muchas gracias por esta mañana, gracias porque tú has hecho este día tan bonito para nosotros y queremos celebrarlo con mucha alegría. Bendiga a nuestros niños, que puedan seguir creciendo según su palabra, que puedan ser bien bendecidos sus familias, que puedan crearlo según tu corazón, Padre. Nos da ahora un tiempo bien bendecido y con mucha alegría en nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, disfrutar bastante ahí, portaros bien, pero hoy es fiesta, ¿no? Disfrutar. Bueno, yo voy a pedir que pase adelante mi amigo Jesús Millán, porque él va a presentar y orar por el predicador de la mañana, que es alguien que él conoce muy bien, mejor que yo. Entonces, le pido que pueda hoy hablar sobre el predicador. Muy bien, pues es un gozo muy grande tener aquí a Julio y Ana, ¿verdad? Hace casi unos 40 años coincidimos en el seminario, 5 parejas, ¿verdad? Con esa ilusión de ese llamado de Dios, y allí durante 3 años pues compartimos nuestras vidas, inquietudes, estudios, etcétera, etcétera. El Señor a cada uno nos llevó por un sitio diferente, ¿verdad? Estamos repartidos por ahí. Y Julio y Ana, el Señor, bueno, estuvieron unos años en Buen Pastor en Madrid, ¿verdad? Pero muy pronto ya el Señor les derivó hacia el seminario formando pastores. Esa era un poco la idea. Ana tiene labores más administrativas y también de enseñanza, y Julio pues ha vivido esta etapa bien, con muchos cambios en el seminario, ¿verdad? Y qué gozo tan grande, ¿verdad? Su padre, es interesante este detalle, ¿verdad? Su padre fue uno de los primeros pastores en Castellón cuando se convirtió nuestro hermano Leopoldo Vidal, Entonces, algunos mayores conocen a su padre también muy alto, como Julio Díaz, ¿verdad? Ellos proceden del País Vasco y viven en Madrid ya todos estos años, y qué gozo tenernos con nosotros, ¿verdad? Y ya sabemos que aquí en Carlet habéis venido varias veces, estáis en casa, así que vamos a tener una oración y te daremos paso con ese gozo de saberte entre nosotros. Amén. Sí, Padre, es un gozo recordar tiempos hermosos, momentos de decisiones, cómo tú, Señor, has sido fiel, nos has guiado. Y Padre, hoy nos podemos encontrar aquí y oramos por Julio y Ana, que sigas sosteniendo sus vidas, llevándoles adelante. Y Padre, oramos también por la palabra que hoy tiene que compartir aquí entre nosotros. Padre, gracias, porque tú sabes muy bien lo que cada uno necesitamos. Y es en esa confianza, Padre, que le ponemos en tus manos y pedimos que tu palabra, que esta mañana se va a exponer, que traiga esa bendición, ese llenarnos por dentro. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues le decimos que pase adelante y que tome lugar, ¿verdad? Buenos días, queridos hermanos. Como ya decía ayer por la tarde, es un gran privilegio para mi esposa y para mí estar con vosotros, no solamente en el acto de ayer, en el acto de instalación pastoral. O sea, yo sé que algunos prefieren el término toma de posesión. Bueno, yo soy de los que piensa, me gusta más lo de instalación pastoral. Y yo creo que ambos términos tienen su importancia. Estar aquí acompañando a vuestra nueva familia pastoral. Y también hoy agradezco mucho a vuestro pastor Elber la invitación para traer el mensaje de la palabra, porque siempre es una responsabilidad, es un privilegio y es una responsabilidad, porque mensajeros somos de Dios. O sea, es lo que decía el profeta Malaquías, mensajeros de Dios. Por lo tanto, no estamos aquí para predicar nuestro propio mensaje,
Estamos para alimentar al pueblo del Señor, a la iglesia del Señor, a esta porción del pueblo de Dios aquí en Carlet. Estamos disfrutando mucho de nuestra visita. Sé que es breve, muy concentrada, acaba el culto, tenemos que irnos, bueno, pero los momentos que estamos compartiendo con vosotros están siendo muy agradables. Y como bien decía mi buen amigo y compañero Jesús, algunos me recordáis por mi padre, porque me parezco a él físicamente, soy alto, bueno, somos 3 hermanos, y esto igual os sorprende. De los 3 hermanos, yo soy, aunque sea por poco, el más bajo. Es decir, que tengo 2 hermanos que son altos, también son más fuertes, todos parece otra cosa, pero sí, así que una familia pues, que muchos años también sirviendo al Señor. Aquellos que habéis conocido a mi padre vive todavía, ya tiene edad, pero vive todavía. Precisamente este año se le va a hacer un homenaje por 70 años de ministerio, 70 años sirviendo al Señor. Mi padre es incombustible. Estas personas que desde que muy jovencito entregó su vida a Cristo, tuvo muy claro que la razón de su vida era servir al Señor. Por eso, muy jovencito, igual que mi madre, fueron al seminario, hace muchos años. El seminario ni siquiera estaba en Madrid, estaba en Barcelona entonces, hace muchos años de esto. Y allí se formaron y comenzaron su ministerio en Castellón, precisamente en Castellón, y mi hermano mayor y yo éramos pequeñitos, pero allí nos fuimos con ellos. Yo tengo algunos recuerdos, ¿no?, de aquella etapa en Castellón, y esa etapa después fue seguida por una obra misionera en el País Vasco, en Bilbao. El Señor les llamó desde Castellón, una tierra tan hermosa como esta. La tierra valenciana es hermosa, el clima, el sol, es una maravilla. Imaginaos el contraste, salir de aquí para ir allí. Y estoy hablando de los años 70, años muy difíciles, años de violencia terrorista, de crispación social, de transición, de crisis económica, bueno, una suma de cosas. Pero allí sirvieron ellos al Señor muchos años, fundando iglesias que ahí están, para la gloria del Señor. Así que gracias por recordarles, gracias por honrar a los que nos han precedido en el Señor. Es una señal, una buena evidencia de salud espiritual cuando recordamos a aquellos que nos han precedido, porque somos como muy presentistas. O sea, pensamos mucho en el presente y enseguida ya pensamos en lo que ha de venir. Pero recordemos que si hoy estamos aquí es porque antes otros, tiempo atrás, nos presentaron a Cristo y nos llevaron a los pies del Señor. Así que hay que honrar a los hombres y mujeres que Dios ha utilizado para llevarnos a este encuentro con Cristo. Lo dice la palabra del Señor. Y cuando así lo hacemos, Dios también trae bendición. Por eso me alegro mucho de que Jesús recordase el testimonio de Leopoldo, persona tan querida aquí, Leopoldo y Elena. Efectivamente, ellos se convirtieron al Señor con mi padre hace muchos años allí en Castellón. Así que, bueno, como veis, hay muchas cosas que nos unen, porque la familia en Cristo estamos unida no solamente por la fe, estamos unidos por el recuerdo, por un testimonio común. Así que una alegría, como digo, estar con vosotros y también traeros los saludos, como yo lo hice ayer, de la Facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España, cuando Jesús, Vicky, Ana y yo estudiamos allí en lo que hoy en día es la Facultad de Teología. Entonces era el Seminario Teológico Bautista Español, era otra época, y entonces el director era alguien también muy conocido, querido y recordado, don José Borrás, ya en la presencia del Señor hace ya años, ¿no? Pues allí nos encontramos, allí nos conocimos, allí se forjó esa amistad durante esos años de convivencia. Allí pudimos crecer, aprender y prepararnos para la obra a la que el Señor nos había llamado. Fuimos una generación, pues yo creo que como tiene que ser, dispuesta a darlo todo por el Señor, todo. Aunque eso conllevase renuncia, sacrificio y no saber lo que el futuro deparaba. Y hoy ya convertidos en Facultad de Teología, pues seguimos haciendo lo mismo. Siguen llegando personas a las que Dios ha llamado
Cada uno ha recibido su llamamiento de Dios. Allí les capacitamos para la obra del ministerio. No hacemos pastores. Les preparamos para la tarea a la que Dios les ha llamado. Reconocemos su llamamiento, les ayudamos a pulir sus dones y los encomendamos a la obra del ministerio. Y gracias por haber recibido durante tanto tiempo a nuestros estudiantes en prácticas, a Matías, a Araceli, sus hijos, a Alan y Julie, su hijita, en su momento a Emilio. Gracias por haberles recibido siempre. Ahora cada uno de ellos está sirviendo en diferentes lugares y es una satisfacción ver que la tarea, el tiempo invertido en ellos, como en todos aquellos que han ido pasando por el seminario a través de los años, ese tiempo invertido, esa vida invertida, da su fruto ¿dónde? En su ministerio, en su trabajo en el Señor, sirviendo donde el Señor les ha colocado, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste o incluso a veces en terceros países. Así que gracias por orar por la facultad, orad por nosotros. Tenemos muchos retos. Fue en el año 2011 cuando se produjo esa transición entre seminario y facultad de teología. Esto quiere decir que nuestros títulos pasaron a ser títulos oficiales acreditados en el Estado español. Es decir, los que ahora llegan allí a la facultad son para hacer la carrera universitaria en teología, con todo lo que esto significa. Así que mucho trabajo, muchos protocolos y procedimientos, pero también mucha vida muy intensa, una comunidad, porque sobre todo nos interesa acompañar, cuidar, estar al lado de los estudiantes, porque conocimientos van a recibir en cada clase. Nosotros ya los recibimos, también ellos los reciben, pero qué importante es forjar un carácter de acuerdo al llamamiento de Dios, un carácter de acuerdo a la exigencia del ministerio cristiano. Por eso tenemos que dedicar tiempo a los alumnos, estar con ellos, exhortando, acompañando, corrigiendo, pero también diciéndoles ánimo, cumple tu ministerio. El Señor te ha llamado, cumple tu ministerio. Así que os agradezco que me permitáis hablaros también de esta institución teológica de la Unión Evangélica Bautista de España, que tiene ya 103 años. En el año 2022 se cumplieron 100 años de la fundación del primer seminario allí en Barcelona. Y dicho esto, os invito a abrir, como no, la palabra del Señor, porque para esto también se me ha invitado en el libro de Hechos. Esta mañana en el estudio bíblico, Isaías nos llevaba muy bien, yo estaba escuchándole, qué bien cuenta la historia, qué bien cuenta la historia de Hechos, de lo que le pasó a Pablo allí en el templo de Jerusalén. Y bueno, es Isaías, ¿verdad? Sí, a veces yo con los nombres, o sea, tengo una característica, yo enseño historia, me gusta como a Jesús la historia un montón, me acuerdo de los nombres del pasado como si hubiera estado allí, pero no me acuerdo, vamos, casi ni de cómo me llamo yo a veces. O sea, bueno, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 32 y 33, que quisiera leer con vosotros. Se nos dice que la multitud, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 y 33, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En esta mañana quiero hablaros de estas personas que nos presenta Lucas el Evangelista, de la multitud de los que habían creído. ¿De los que habían creído en qué o en quién? En Jesús. Los que habían creído en Jesús. Esta mañana en el tiempo de estudio bíblico también se nos hablaba de aquellos que habían creído, a los que Pablo fue después de haberse convertido a Jesucristo. La multitud de los que habían creído. Qué interesante que ya se nos habla en estos primeros años
de la iglesia primitiva se nos habla de esa multitud, porque se nos dice que desde el comienzo del cristianismo eran muchas las personas. Se nos decía esta mañana que millares de judíos incluso habían creído que Jesús era el Mesías y era el Señor. Ya sabéis que los primeros cristianos en un primer momento no tenían un nombre propio. Es decir, ellos no se llamaban a sí mismos la compañía de Jesús, o no se llamaban, lo que sé, pues el club de los amigos. No, ellos simplemente seguían a Jesús. Jesús era el maestro, el Señor les había llamado a cada uno de ellos, cada uno en su profesión, en sus dedicaciones, y ellos seguían a Jesús, eran discípulos del Señor. Ese era el nombre con el cual se sentían más identificados. Bueno, la gente común, como veía que iban de aquí para allá, porque Jesús y sus discípulos no tenían un cuartel general, volvían a Capernaum. A veces cuando hacían recorridos volvían a Capernaum, donde estaba la casa de Pedro, donde también Jesús paraba allí en una casa, pero realmente ellos no tenían como un centro neurálgico. Ellos estaban siempre en marcha por los caminos, y la gente les llamaba, mira, los del camino. Era muy común en esa época que los maestros judíos tuviesen sus discípulos que estaban con ellos, les seguían. Pero claro, los grandes maestros como Gamaliel tenían una escuela, tenían un lugar. ¿Por qué? Porque los alumnos de estos grandes maestros judíos pues eran alumnos que venían de buenas familias, de familias judías pudientes, influyentes. Por lo tanto, la escuela tenía las condiciones debidas. Sin embargo, la escuela de Jesús podía ser debajo de una higuera, podía ser en la playa junto al mar, podía ser subiendo un monte. No tenían un lugar, pero ellos se gozaban de seguir a Jesús. Así que estos del camino, después, poco a poco, como la opinión popular es que estos primeros cristianos eran como una secta del judaísmo. Y cuando digo secta, no siempre hay que verlo en sentido peyorativo. Es decir, la palabra secta quiere decir como un grupo, como una escisión, como una manifestación más. Muchos pensaban que el movimiento de Jesús pues era como una secta, un grupo dentro del judaísmo, y le llamaban los nazarenos. Porque Jesús, ¿de dónde venía? De Nazaret. Entonces, generalmente un maestro era reconocido por el lugar de donde venía. Ya sabemos que Jesús nació en Belén de Judea, pero se crió en Nazaret de Galilea. Por eso cuando algunos al principio conocían a Jesús se decían, pero de Galilea puede venir algo bueno. O sea, Galilea era como aquí diríamos antes la España profunda. Entonces, pues bueno, allí, de ahí viene Jesús. Y era un maestro, sin duda, reconocido por su enseñanza, por las obras que hacía. Así que los nazarenos, los propios romanos que eran el poder político que tenía sometido la provincia de Judea y gran parte del mundo conocido entonces, pensaban igualmente que los cristianos eran una escisión más del judaísmo. Estaban en el judaísmo, por lo tanto gozaban de la misma protección legal de la que gozaba el judaísmo, y les conocían así como los nazarenos. Pero ya sabéis que según se nos dice en Hechos capítulo 11 versículo 26, que fue en qué lugar donde los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez. En Antioquía. Eso es a ese lugar donde algunos cristianos de Jerusalén huyeron cuando comenzó la persecución contra los cristianos en Jerusalén, porque precisamente fueron los judíos, las autoridades judías, las que hicieron todo lo posible por convencer a las autoridades romanas que realmente los cristianos no eran judíos, no eran de ellos, sino que era un grupo peligroso. Es decir, que fueron los propios líderes judíos los que alimentaron la animadversión de las autoridades romanas hacia los cristianos. Bien, pero aquí se nos habla de los que habían creído en Jesús. Ellos no necesitaban ningún otro título. Tampoco nosotros necesitaríamos ningún otro título. Ya sabemos cómo nos conoce hoy la gente, ¿no? Es decir, la gente cuando se refiere a nosotros no lo tiene muy claro. Bueno, el término que siempre se ha utilizado, ¿no?, aquí en España hacia nosotros
los protestantes, aquellos que ya venís de más atrás y habéis vivido etapas más duras. Sabemos cuán difícil era en este país que te considerasen alguien fuera del orden establecido, cuando aquellos años donde no había libertad política, ni religiosa, ni de asociación, ni de conciencia, ni de asociación, bueno, no había, ¿eh? Y sin embargo, creyentes en este mismo lugar supieron mantener la fe frente a tanta adversidad, y ahí nos conocían. Nosotros siempre hemos dicho, no, que somos evangélicos bautistas, somos evangélicos. Bueno, en el mejor de los casos nos llaman evangelistas. Bueno, ya es un paso, pero qué difícil es que la gente nos identifique por el nombre que realmente nos caracteriza. Y ya sabéis que esos nombres no los hemos puesto nosotros, no los han puesto. Así ha ocurrido a través de la historia. Todas las denominaciones, nosotros mismos, incluso desde la Reforma Protestante, los nombres que tenemos hoy en día no los pusimos nosotros. ¿Sabéis cómo se conocían a nuestros antepasados bautistas? Ellos se llamaban a sí mismos creyentes bautizados. Ese era el nombre que se aplicaron ellos mismos en Inglaterra en el siglo XVII, cuando nació el movimiento bautista. En Inglaterra en el siglo XVII. Creyentes bautizados. O también se llamaban a veces cristianos neotestamentarios. Nada que ver con los términos que hoy en día veremos, ¿no? Y sin embargo es la gente la que, viendo algunas costumbres, algunas prácticas que nos caracterizan, pues empezaron a llamarnos los bautistas, pero de forma un tanto despectiva, igual que a los evangélicos nos llamaron protestantes. Eso fue a partir de 1529. Bueno, es un poco ya de historia. Los que habían creído. Y cada vez que leemos y aprendemos acerca de la iglesia primitiva, nos sentimos inspirados, nos sentimos desafiados, nos sentimos sacudidos en lo más profundo de nuestro ser. Quisiéramos ser como ellos, en cierto modo lo somos. Quizás también la tendencia de idealizar el pasado, ¿no? Idealizar la iglesia primitiva como que era casi perfecta. No era perfecta. Aquellos cristianos realmente seguían a Jesús, aquellos hombres y mujeres, pero la iglesia primitiva no era una iglesia perfecta, como sabemos. Tenía sus problemas, tenía sus defectos, tenía sus luchas internas, como también las tenemos nosotros. Porque todo aquello en lo que nosotros estemos involucrados siempre tendrá sus limitaciones. Pero una cosa cierta, aquellos creyentes del pasado, aquellos que habían creído en Jesús, tenían una fe viva en Jesucristo. Viva en Jesucristo. Si vamos atrás, la diapositiva de atrás, ¿por qué? ¿Por qué sabemos que tenían una fe viva en Jesucristo? Primeramente porque confesaban que Jesús es el Señor. Esto es importante reconocerlo. Confesaban que Jesús es el Señor. Ya sabéis que los primeros discípulos de Jesús tuvieron su proceso. A medida que iban conociendo más acerca de su Maestro, de Jesús, fueron descubriendo cuál era su verdadera naturaleza. Pero no terminaron de descubrirlo del todo hasta que vieron a Jesús resucitado. Porque ellos vieron a Jesús primeramente como un maestro. Después llegaron a aceptar que era el Mesías esperado, el Mesías prometido, el Mesías anunciado por los profetas. Llegaron a comprender que Jesús era el Mesías, aunque no era el tipo de Mesías que ellos esperaban que hubiera venido. Esperaban un libertador, un líder político, un líder militar que les ayudase a recuperar la gloria que habían tenido. Pero todavía estaban en ese proceso. Pero donde el Espíritu Santo quería llevarles era a que reconociesen a Jesús como el Señor. Si todos recordamos aquella declaración del apóstol Pedro cuando Jesús le dice a sus discípulos: bueno, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y entonces Pedro, ¿no? Dice ahí, Pedro en primera fila: ah, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Pedro tampoco era muy consciente de todo lo que estaba diciendo. Pero bueno, sabéis que Cristo
es la palabra como griega de lo que sería el Mesías, el enviado de Dios. Pero hay algo más aquí. Jesús es el Señor. Es el Señor. Los judíos tenían una palabra para referirse a Dios, la palabra Adonai. Y esta palabra significa Señor. Solo Dios merece el título de Adonai, el Señor. Y Jesús es el Señor. Y uno de los primeros en reconocer que Jesús era el Señor, un título que solamente le pertenecía a Dios, fue Tomás. Aquel Tomás un tanto racionalista, ¿no? Que si yo no pusiera mis manos en las heridas de Jesús, yo no creeré que ha resucitado. Es el mismo Tomás que ante la presencia de Jesús resucitado, ¿qué es lo que dice? Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Qué profunda declaración de fe. Esto es lo que después los discípulos al día de Pentecostés van a repetir a la multitud reunida en Jerusalén. En Hechos 2:36, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesucristo es el Señor. Y esto es lo que llena nuestra boca y llena nuestro corazón. Cuando hablamos de Jesús, no hablamos de un simple maestro. No hablamos de alguien tan altruista que fue capaz de dar su vida, morir injustamente para que otros pues satisfacieran de alguna manera su sed de venganza. No, Jesús es el Señor. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros confesamos privada y públicamente que Jesús es el Señor, es mi Señor. Y lo hacemos de palabra y con los hechos. El testimonio cristiano refleja el señorío de Cristo en nuestras vidas. Pero los que habían creído tenían una fe viva en Jesucristo, porque estaban seguros, podemos pasar, estaban seguros de a quién habían creído. No está diciendo en qué habían creído, porque aquellos que habían creído no creían solamente en un sistema de enseñanzas, no creían en un cuerpo de doctrinas, aunque las tenían. Ni siquiera se nos dice que estaban seguros de en quién. Claro que ellos sabían de en quién habían creído. Habían creído en Jesucristo. Jesús, el Cristo, el Señor. Pero más que eso, estaban seguros de a quién habían creído. Porque nuestro Señor no es cualquiera. Nuestro Señor, como le dirá el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, versículo 12, yo sé a quién he creído. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estoy seguro de que guardará mi depósito, mi esperanza para aquel día. ¿Para qué día? Para el día en que trascendamos el umbral de la muerte y nos encontremos en la presencia de Dios. ¿Qué maestro, qué líder, qué Dios puede afirmar esto? ¿Quién puede hacerlo? Porque muchas personas sí creen en doctrinas y creen en prácticas y hacen cosas, pero no tienen la certeza de que el Señor Jesucristo es poderoso para guardar mi depósito, mi esperanza para aquel día. Pero aquellos cristianos del pasado sí estaban seguros de a quién habían creído. Y por eso no se avergonzaban del Señor. No se avergonzaban del Señor. ¿Alguna vez te has avergonzado del Señor? Yo sí lo he hecho. Yo me he avergonzado del Señor.
por el qué dirían o porque no me mirasen como una persona rara. Así de claro. Bueno, ellos no se avergonzaban del Señor. Es el mismo el apóstol Pablo cuando sigue escribiendo a Timoteo y le dice: Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí hay una correlación. Dar testimonio de Cristo siempre comprenderá, implicará participar de aflicciones. Hoy, igual que ayer, hoy disfrutamos de más libertad, ¿no? Hoy podemos expresarnos, podemos reunirnos, podemos predicar en la calle si hace falta, pero no olvidemos, siempre habrá oposición al testimonio de Cristo y siempre pagaremos un precio por dar testimonio de Cristo, a veces comenzando por la propia familia. ¿Vale? Siempre habrá aflicción para aquellos que seguimos a Jesús, pero no nos avergonzamos del Señor. Y no lo hacemos porque el Señor no se avergonzó de nosotros. El autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 16, dice: por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Si Dios no se ha avergonzado de mí, si Dios no se ha avergonzado de ti, siendo cada uno de nosotros como éramos, viniendo de donde veníamos, tenemos que recordar con frecuencia de dónde nos ha rescatado el Señor, de qué vana manera de vivir nos ha rescatado el Señor. No se avergonzó de nosotros y nosotros no nos avergonzamos de Él, aunque nos llamen lo que nos llamen, aunque piensen de nosotros lo que quieran pensar. No nos avergonzaremos del Señor. Nuestros hermanos del pasado cantaban una hermosa canción, y ya se canta menos, pero para ellos tenía mucho significado. ¿Sabéis, no? Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que yo pude encontrar. Pero hay una estrofa que viene después y dice: mis amistades y todos mis parientes fueron las personas con las que yo me relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Y aquellos creyentes del pasado cantaban esto con una fuerza. Lo hacían en las casas, bueno, las casas no con tanta fuerza porque estaba prohibido. Lo hacían en las iglesias que estaban abiertas, que no eran muchas. Allí proclamaban esto. No nos avergonzaremos del Señor. Sé el camino que tengo delante. Sé el camino que es el camino de la cruz. Sé lo que me van a llamar. Sé lo que hoy pensarán de mí. Lo que pensarán mis compañeros de trabajo cuando saben que soy cristiano. O lo que pensarán mis compañeros de estudios cuando saben que soy cristiano o soy cristiana. Sé lo que pensarán. Sé lo que pueden hacer. Sé lo que mi familia puede pensar de mí. Pero no me avergonzaré del Señor, porque Él no se avergonzó de mí. Por eso, aquellos que habían creído mantenían sus valores cristianos, y podemos pasar, mantenían sus valores cristianos. Esto significa que ellos no eran neutrales en cuanto a los valores del reino de Dios. No contemporizaban, no eran políticamente correctos. Mantenían, defendían y practicaban los valores cristianos. Y no os digo nada nuevo si os recuerdo que los valores de este mundo no son los valores del reino de Dios. Recordemos lo que nos dice Gálatas capítulo 5, lo que son las obras de la carne y lo que son las obras del Espíritu Santo. O sea, los valores del reino de Dios no son los valores de este mundo. Donde en el mundo se dice venganza, hablamos de perdón. Donde se habla de odio, hablamos de amor.
donde se habla de ser muy competitivos, hablamos de mansedumbre, de templanza. Esos son los valores del reino de Dios. Y nosotros, que hemos creído en el Señor, mantenemos estos valores. No nos conformamos a este siglo. No nos conformamos, como dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. No nos conformamos a este siglo, sino que nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como cristianos no sucumbimos, no debiéramos sucumbir a los cantos de sirena de este mundo, que hoy son estos y mañana serán otros, porque los valores de los que no conocen al Señor son completamente cambiantes. ¿Y qué os voy a contar de lo que vemos? O sea, el cambio que hemos experimentado en este país en pocos años es tremendo, pero dentro de unos pocos años más todavía. Sin embargo, los valores del Evangelio permanecen, son inmutables, porque la palabra de Dios permanece para siempre y porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta es nuestra ancla segura y practicamos esos valores. El apóstol Pedro, escribiendo su primera epístola, capítulo 4, dice: basta ya. Esto es un mensaje dirigido sobre todo a aquellos que piensan que, bueno, no todo está tan mal. Esto de ser cristiano no tiene que ser algo tan rígido. No hay blanco y negro, hay una gama de grises, hay muchas posibilidades, hay muchas opciones. Bueno, dice el apóstol Pedro, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y pone algunos ejemplos, hablando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya, porque esto es lo que algunos hacíamos en el pasado. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Les parece raro a la gente que no hagamos como ellos, que no practiquemos lo mismo que ellos, que no hablemos como ellos. Claro que les parece extraño y nos ultrajan a veces, no todos, pero a veces nos ultrajan. Pero todo eso forma parte de nuestra vida pasada. El Señor nos ha rescatado de todo esto y ha puesto en nosotros, ha hecho en nosotros una nueva vida. Es la vida del Espíritu, es el andar en Cristo Jesús. Pero ya para terminar, los que habían creído se reconocían unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Eran una familia del Señor, igual que nosotros somos una familia del Señor. Somos el cuerpo de Cristo, formado por personas de diferentes lugares, trasfondos, contextos, naciones, lenguas, culturas. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículos 4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de nosotros. La iglesia primitiva fue un ejemplo de esto. Con sus dificultades, con sus tensiones, vivían como un cuerpo en Cristo. ¿Y cómo vive el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Efesios 4. Pues vivimos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Vocación significa ser llamados. Hemos sido llamados por el Señor. ¿Para qué? Para vivir los unos con los otros con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Así son las relaciones en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El amor, la paciencia, la humildad, la mansedumbre, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, la paz. Esos son los elementos, los ingredientes que hablan que somos un cuerpo en Cristo, que es la Iglesia. Y la Iglesia está abierta a un mundo que lo necesita. Esta Iglesia lleva aquí muchos años, 130 años, ¿no? Más o menos.
130 años de testimonio en esta importante población valenciana, en Carlet. Esta iglesia nunca se ha cerrado entre sus cuatro paredes. Es una iglesia que da testimonio del Señor, da testimonio de Cristo. Vivís en medio de esta población, en la cual alumbráis con la luz de Cristo, para que vuestros vecinos, vuestros convecinos, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia de Carlet es una iglesia abierta al mundo, no es una iglesia cerrada, no es una iglesia aislada, no es una iglesia que juzga a los demás. Nosotros como cristianos no juzgamos a los demás, porque eso le pertenece a Dios. Nosotros como cristianos alumbramos allí donde estamos, y donde está un cristiano y una cristiana, a su alrededor tiene que notarse. Esto no quiere decir que todos van a creer como nosotros, pero tienen que reconocernos que andamos con Jesús, porque si donde estamos no reconocen que andamos con Jesús, algo está fallando. Por lo tanto, abiertos para ayudar, abiertos con compasión, porque el Señor tuvo compasión por las multitudes, y sé que esta iglesia ama a su pueblo, y habéis sabido reaccionar ante la tragedia reciente que la Comunidad Valenciana ha sufrido. Claro, porque amamos a nuestro pueblo y tenemos compasión de las personas. Y al igual que los apóstoles, hacemos señales y prodigios en el nombre del Señor. Quizás no todos podamos hacer milagros como se hacía en el pasado, aunque Dios sigue obrando hoy como quiere hacerlo. Pero en nuestras acciones, en nuestras obras, damos testimonio del Señor y amamos a nuestro pueblo, amamos a nuestro mundo. Así pues, concluyo diciendo, somos nosotros de aquellos que hemos creído en Jesús. Lo somos, ¿no? Han pasado 2000 años desde esta historia, pero nosotros también somos parte de esa multitud de los que hemos creído. No somos 4 gatos, la multitud de los que hemos creído. Esa multitud, parte de la cual ya está reinando con Cristo en el cielo. Y llegará el día en que nos uniremos a ellos, a ese coro angelical, a esa multitud que Juan contempló, multitud con vestiduras blancas que habían sido lavadas en la sangre del Cordero. Bueno, pues si somos de aquellos que creemos que Jesús es el Señor, mantengamos firme nuestra fe en Él, mantengamos nuestros valores cristianos, reconozcámonos unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y estemos abiertos a un mundo que nos necesita. El Señor os siga bendiciendo en esta nueva etapa. Un placer estar con vosotros. Esperamos seguir oyendo de vosotros, que bajo la dirección pastoral de vuestro pastor y todos juntos, unánimes en el Señor, seguís siendo esta iglesia fiel como en tantos años lo habéis sido. Así que hasta pronto. El Señor os guarde. Permitidme que ore por vosotros y por este perdido. Señor, muchas gracias por esta visita, esta nueva visita a esta querida iglesia de Carlet. Gracias por los hermanos, esta iglesia querida, cariñosa, acogedora, hospitalaria. Gracias por lo que este fin de semana estamos viviendo. Gracias por su nuevo pastor, el pastor Elber, por su familia, Michelle, Carla, Señor, esta preciosa familia que tú has traído para continuar esta obra que un día comenzó por tu gracia y que sigue avanzando hasta que tú vuelvas de nuevo. Por lo tanto, como ayer decíamos, te rogamos que es el pastor Elber sabiduría y gracia divina para llevar a cabo la misión que se le ha encomendado y que lo haga con responsabilidad y con lealtad. Y también te rogamos por nuestros hermanos en la fe, por la iglesia de Carlet. Gracias por el amor que nos une en Cristo Jesús. Gracias porque es una iglesia que crece conforme a tu propósito. Gracias por aquellos creyentes que están llegando de otros lugares, que forman parte de esta iglesia y contribuyen y añaden bendición sobre bendición a lo que ya ha ido construyéndose a través de los años. Que podamos ser despedidos con tu paz y tu bendición y que podamos vernos de nuevo. Señor, que tú seas glorificado y exaltado en todo, en esta iglesia, en nuestros hogares y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias, Pastor Julio. E agora nos queda, como sempre, o reto de poder praticar aqui o que hemos escuchado delante de um mensagem tão inspirador. Qual será a nossa resposta? Quando saudamos de aqui, testemunhar, não? Pero nossa resposta nesse momento será, juntos como igreja, alabar uma vez mais. Vamos a ponernos de pé e repetir a última canção que hemos cantado. E depois sim estaremos orando e despedindo a la igreja. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Terminado esse momento, acordaos que temos aí nosso momento de comunhão afuera. Hoje não os invito a um café porque não lo hay, pero os invito a refrescos e bocadillos. Então, os que têm que sair muito rápido, não passa nada, entendo. Pero se te vas a quedar, echarmos um rato aí fora, hablando também, mientras disfrutamos de los bocadillos e del refresco. Voy a orar e estaré a la puerta com Pastor Julio para que os hermanos também puedan saludarlo, ¿vale? Oramos. Padre, muitas graças por essa manhã. Que esse mesmo Espírito que estava aí na igreja de los Hechos, onde era um solo coração e uma sola alma, Senhor, também esteja em nós. Que esse Espírito que hemos cantado nessa manhã pueda mover-se em nós, Padre. E a ser de nós na igreja que testifica e que glorifica tu nome, Padre. Em lo que mais pedimos es que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o amor de Deus, o eterno Padre, e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus se com todo o povo de Deus aqui em Carley, assim como com todo o povo de Deus esparcido sobre a faz da terra, hoje e por sempre. Amém.